B-Sites desarrolló el sistema de timbres electrónicos del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Hoy les vamos a contar cómo fue ese proceso por dentro, cómo se cotiza un proyecto así, cómo se presenta ante la junta directiva, que todos tienen opiniones distintas, y cómo se hace para avanzar cuando aún así todos no estén de acuerdo. Quédense hasta el final para que vean cómo resolvimos esto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cafecito Contable, el podcast donde hablamos de emprendimiento, de actualización fiscal, pero sobre todo de automatización contable, administrativa y de planillas. Hoy vamos a traer un tema muy especial que fue cómo creamos el timbre del Colegio de Contadores. Para esto nos acompaña Joseph Sauter, mi socio. Un placer estar de nuevo en otro episodio de Cafecito Contable y contarles ahí un poquitito la experiencia técnica, ¿verdad? De cómo se construyen estas soluciones, cómo llegan, cómo las peloteamos y las ejecutamos. Sí, eso es para que conozcan un poquito más por dentro de B-Sites, cómo es que trabajamos, cómo es que resolvemos los problemas y así pueden conocer un poco más de la filosofía de trabajo que tenemos. Hace 2 semanas tuvimos el Cafecito 41 donde hablamos cómo resolvimos una migración que parecía imposible, fue súper masiva, 5 millones de documentos, entonces los invito también que vean ese programa, lo dejo por acá para que lo puedan ver. El origen. Bueno, Joseph, entrando un poquito, vamos a contar un poco del origen de este proyecto. Anteriormente el timbre era, bueno, no sé si se acuerdan, fijo los contadores que nos ven sí, pero para los que no son contadores eran unas estampillas de esas tipo correos, los que se ponían en las cartas. Y lo curioso de esto es que cuando uno era contador era un dolor, porque solo se podían comprar en el BCR o en la sede del Colegio de Contadores, y la que queda en San José quedan de Zampa, y ir al BCR siempre hay un filón. Entonces, si uno ocupaba entregar un reporte de estados financieros, que es para lo principal que se usa, tenía que ir a comprar esto. Entonces, bueno, en eso la junta directiva quiere cambiar la manera en cómo hacerlo. Entonces, hacen su concurso, vemos que existe esto. Y bueno, ahí yo hablé con Joseph, le dijimos, bueno, podemos participar en esto. Nos sirve bastante porque nosotros tenemos bastante relación con contadores, con el gremio. Entendemos cómo resolver esto. Le cuento yo un poco a Joseph del proyecto, me dice, démosle. Armamos la cotización. Como ya yo era usuario del timbre, le dije yo a Joseph, bueno, no hagamos solo una cotización, sino hagamos como un prediseño de algo para que ellos vean ir un poco más a la segura, dando como un valor agregado a la cotización, de que eran horas que invertimos ahí, pero bueno, les enseñábamos cómo era lo que teníamos que trabajar. Diseñamos como toda la parte lógica principal. Enviamos yo envié con Antonio, el diseñador también, para hacer los timbres ya más bonitos. Entonces ya teníamos como la imagen, cómo se podía ver y todo el proceso desde que se entraba a la plataforma hasta que se descargaba el timbre. Entonces dimos esa cotización. Y ya la junta nos hizo unas preguntas, pero ya era mucho menos porque ya iba muchísimo más avanzado. Entonces ellos dijo, bueno, ya me están resolviendo, ¿no?, en la cotización la mayoría de problemas que tenemos con lo otro. Entonces estoy seguro que eso fue parte de lo que nos ayudó a ganar este proyecto. Y también que es algo de lo que tratamos de hacer en B-Sites, que es... Ya de una vez vamos arrancando en el diseño desde la cotización, porque ya les marcamos como la pauta de cómo es que se tiene que ir trabajando y cómo es lo que vamos a trabajar. Entonces, gracias a esto van a tener una idea más clara de lo que vamos a entregar y además de que esto nos guía a nosotros cómo ir trabajando. Entonces, bueno, Joseph, si nos contás ahí cómo fue el proceso de ya pasar la lógica contable a algo que se pueda construir. ¿Cómo se construyó? Sí, o sea, básicamente este proyecto en realidad era un proyecto de digitalización, ¿verdad? Transformación digital, ¿verdad? Era, bueno, nosotros, yo creo que en B-Sites nos dedicamos un poco a eso. Yo, digamos, en mi empresa, eso es lo que hacemos, transformación digital. Entonces, tenemos muy claro cómo ir transformando procesos digitalmente, ¿verdad? Ahí obviamente yo pues no
o sea, yo nunca fui usuario de este tema de los timbres, no soy usuario, nunca he comprado un timbre, no sabía, pero obviamente que cuando llega Alejandro y me cuenta la experiencia, ¿verdad?, de un contador que tiene que hacer esto recurrentemente y todas las dificultades que tiene, yo pues rápido veo, digamos, o sea, no solo la solución, sino que también el valor para el usuario final, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hace uno para hacer esto más fácil? O sea, al final estas soluciones de lo que buscan es facilitarle la vida a la gente, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, como todos los proyectos de digitalización y digamos, y con la ventaja que ya vos eras contador y usuario y una víctima del problema, claro, ¿verdad? De que esto fuera físico y en papel. No, un montón de veces uno se atrasaba en la entrega de un estado financiero porque no tenía timbres. Sí. Claro. Entonces, esto es un problema que no era exclusivo tuyo, es un problema para todos los contadores. Entonces, aquí llegamos a la conclusión que teníamos dos pedazos del problema. Uno, digamos, la digitalización de lo que es la compra, otro es de la emisión digital del timbre y como tercero, un mecanismo de verificación que al final es lo más importante, ¿verdad? Saber que la estampilla digital que se le está poniendo a un documento, de que yo pueda validar fácilmente que es auténtico, ¿verdad? Entonces, pues construimos esta solución. Ok, cuando empezamos a trabajarlo, ¿qué fue lo que llego yo y te entrego para avanzar ya en el proyecto? Casi siempre, bueno, como trabajamos es que yo entrego como una parte que es la parte, digamos, como de usuario. ¿Sí? Trato de traducirla con el complejo de programador. Sí, ahí le meto cierta como lógica. Vos luego ya más como el esqueleto y ya después lo pasamos a alguno de los chicos para que la desarrolle, la herramienta. Entonces, sí, digamos en este caso vos llegaste con el problema, llegaste con el proceso, más o menos, ¿verdad? Entonces ya ahí habían, digamos, un poco los detalles técnicos, ¿verdad? De cómo hacemos para plasmar la venta digitalmente, cómo hacemos para hacer una emisión de la estampilla con todas las características, digamos, personalizadas que trae. Y de ahí, básicamente era un formulario de recopilación, ¿verdad? Y era generar la imagen, la compra y después de ahí el mecanismo de verificación. Entonces, desde ese punto de vista, el proceso, por dicha y gracias a Dios, vos lo traías súper claro. Entonces, eso nos facilita a nosotros la arquitectura de la solución. Eso fue más o menos el flujo de trabajo. Sí. Hicimos el prototipo, ¿verdad? Y lo probamos y en efecto esto... O sea, en ese momento creo que no lo habíamos vendido. Sí, no. Era una idea, nada más llegamos con el prototipo que habíamos hecho, que como decís vos, nos implicó unas horas, pero por dicha tenemos la facilidad de poder crear estas soluciones en tiempo récord, ¿verdad? Soluciones robustas. Sí. Y entonces esto nos dejó pues con esta solución, ¿verdad? Y ya después... Sí, no, porque bien que mal era un proyecto para unos como 21,000 colegiados, digamos, tampoco es algo como de pequeña escala y yo creo que ahora ya de papel casi no se venden, yo creo que es mínimo, ahí podemos confirmar con Kevin, pero sí, yo creo que ya casi no se venden. Yo recuerdo que desde que ya nos dieron el sí, ya yo armé como mejor estructurado todo lo que se ocupaba, te lo paso a vos. Vos armás un esqueleto ya más técnico y pasó al desarrollo. Yo me acuerdo que desde ese momento hasta que terminamos duramos como 15 días a lo que recuerdo. ¿Por qué crees que fue tan rápido comparado a otros proyectos? Bueno, yo creo que digamos, la claridad en el proceso a nosotros nos ayuda mucho. O sea, nosotros pues obviamente tenemos mucha experiencia en esto de la digitalización, entonces tenemos la capacidad de rápidamente crear la solución robusta. Pero yo creo que una de las claves, y esto yo creo que aplica para cualquier proyecto de transformación digital, o sea, la claridad en los procesos es básica, ¿verdad? Sí. Y eso yo creo que fue la clave por un lado, y después del lado técnico de nosotros, digamos, contar con una serie de herramientas que nos permiten
de crear estas soluciones muy rápidamente. Sí. La junta directiva. No, y aquí viene lo interesante, porque ya tenemos armado, ya Joseph y yo estamos de acuerdo, ya lo tenemos desarrollado en gran parte, y ahora sí viene presentarlo a la junta directiva, donde todos van a tener, digamos, como diferentes opiniones. Era una junta directiva, creo que de 5 o 6 personas, donde cada quien quiere hacerlo a su manera, se lo imagina de tal forma. También existe esta parte legal de que tienen que vender hasta timbres de 10 colones, tienen que venderlos porque en la ley está así, entonces tienen que acatarlo a la ley. Pero un tema económico también, ¿verdad? Vender un timbre de 10 colones, Visa, Mastercard, todos ellos te van a cobrar un mínimo de 25 a 35 centavos de dólar. Si vendo uno de esos, lo vendo con pérdida. Entonces no tenía ningún sentido. Entonces, bueno, nosotros para eso también pusimos una solución. Ahorita hablamos un poquito más al respecto para que vean cómo lo resolvimos. Pero estamos con la junta. Yo en tomé el proceso de ir a conversar, de ir a explicar y todo lo demás. Yo me tomé ese atrevimiento más técnico. Vos sos el vendedor. Sí. Yo estoy en una oficina ahí, encerrado. Entonces, no, recuerdo que armé una estrategia un poco clara. Lo que hice fue llevar como opciones para escoger, para que también tuvieran obviamente participación, pero no en cuanto a proceso y funcionalidad, sino más en escoger. Podemos los timbres presentarlos de esta manera, podemos que salga de esta u otra manera, podemos hacer. Entonces ya ellos iban eligiendo, pero no dejé como que tocaran parte del proceso, porque si no eso nos iba a atrasar todo. Y ya, recuerden, ya teníamos como desarrollado esta parte también de cosas de cómo podemos enviar, qué mensaje podemos dar, cómo va a ser la página, cosas más como estéticas y más de mensajes, pero no de proceso. Porque lo que yo he visto en muchos desarrollos de sistema, que si el proceso, digamos, no se tiene bien claro y no se transmite bien al cliente, eso hace que un proceso se alargue muchísimo. Y muchas empresas ni siquiera tienen el proceso, ni siquiera tienen claro de cómo tienen que trabajarlo, porque uno puede imaginarse un timbre, sí, lo pongo electrónico, pero ¿qué? ¿Eso qué me dice, digamos? ¿Cómo lo tengo que trabajar? ¿De qué montos tiene que ser? ¿Cómo lo tengo que cobrar? ¿Cómo tiene que entrar el usuario? Entonces, la manera en cómo lo resolvimos fue así, porque si no eso, digamos, si hubiera extendido muchísimo, porque sí, en esta reunión yo me acuerdo, a veces se ponían como acaloradas dentro de las opciones que le daba, de que, sí, yo lo quiero hacer así, otro decía, no, yo quiero que sea de tal manera, no, porque esto tiene que ser así por la ley, no sé qué. Entonces, gracias a que se centró en eso y no en el proceso, pudimos seguir avanzando bastante rápido. Ahí también viene otro punto en cuanto a funcionalidad de valor agregado. La ventaja es que ya conocíamos qué era lo que necesitaba como el usuario, pero ahí empezamos a meter como otras cosillas. A ellos también, si podemos hablar un poco de digitar la cédula, de lo del pago, porque lo resolvimos en bloques. Entonces, si nos contás un poquito de estas cosas de valor agregado que metimos. Bueno, y tal vez ahí para recapitular un poco, o sea, yo creo que en todos los procesos de transformación digital, ¿verdad? Yo soy muy tajante en eso, siempre considero los 3 elementos fundamentales, ¿verdad? Uno es el proceso, el otro es la tecnología y el otro es la gente, ¿verdad? Sí. Cuando uno tiene, digamos, en cuenta estas variables, ¿verdad? Es muchísimo más fácil aterrizarlo. Y la tecnología básicamente es la herramienta con qué voy yo a ejecutar el proceso, tomando en cuenta qué es lo que hace la gente. Funcionalidades de valor agregado. Yo creo que, digamos, una de las cosas principales es yo tengo que emitir el timbre a nombre de un banco, una junta directiva o una financiera. Y de ahí hay que poner el número de cédula y el nombre, ¿verdad? De a quién va dirigido. Eso es un potencial, ¿verdad? Campo de error. O sea, si yo solo hubiera tomado los datos, ¿verdad? Entonces al rato la persona llega y gasta el timbre porque ponen o la cédula mal o el nombre mal. Sí. Entonces, bueno, nosotros ahí nos pegamos a un API con el que solo digitando la cédula jalamos
el nombre, ¿verdad? Tanto de la persona como de la persona jurídica, y esto lo que le da es mayor exactitud al proceso, ¿verdad? Y además lo hace más fácil para el usuario. Claro, no, porque, digamos, y gastar un timbre significa que van a irse a quejar al colegio, el colegio va a tener que crear un procedimiento para darle saldo, porque va a decir, sí, se le fue, no lo usó. Tiene el colegio que verificar que no lo usó también, entonces algo simple que uno dice, bueno, le están dando el nombre, uno dice, eso es cualquier tontera, y sí, podrá ser cualquier tontera, pero vea todo lo que implica, digamos, esa tontera en todo el proceso, en todo el diseño, timbre de 10 colones, en un timbre de 10 colones, porque tendrían que tener gente para esto y todo lo demás. Entonces lo que evitamos es que todos esos problemas que no pasen. Eso es lo que tratamos de evitar en el desarrollo y en que es más rápido también. Entonces se ahorra tiempo y se ahorra todo este otro proceso. Ahora, en el modelo de saldo que pusimos, ¿por qué cómo fue? Si nos explicas un poquito de este. Básicamente lo que se hace es que se compran, digamos, paquetes de timbres. ¿Esto por qué? Básicamente por el tema del monto. O sea, comprar los timbres de uno en uno, digamos, de que no hacía sentido económico hacer una transacción mediante tarjeta de crédito a la que se le paga, o sea, a la que hay que pagar una comisión, porque entonces es ruinoso, ¿verdad? Sí. Entonces, lo resolvimos de la siguiente forma. Vamos a hacer como una billetera de etiquetes donde la persona compra un mínimo, ¿verdad?, de X timbres por tal monto, de tal forma que haga, digamos, sentido económico el tema de la tarjeta. Después los timbres se van consumiendo conforme se van emitiendo, y eso resolvió el se ocupa uno de 10, uno de 300, ahí va descargando y no tengo esa fricción de estar metiendo la tarjeta cada vez, como pasa en el registro público, una personería, tengo que ir comprando uno en uno también. Entonces, y también en otros timbres que eso genera mucha pérdida de tiempo, digamos, también. Y además pérdida económica para el proveedor, que en este caso va a ser el colegio de contadores. Claro. Luego también fue otra cosa como interesante que vi que les gustó mucho a los colegiados, es que desde que hago la recarga me llega la factura electrónica. Ese cómo lo resolvimos, y si nos explicas un poquito esa funcionalidad. Sí, eso obviamente pues que lo hicimos con Visa. Claro. ¿Verdad? Sí. de cómo ahí más. Interconectamos. ¿Cómo más? Y entonces eso también le da ganancia administrativa, ¿verdad? Sí. Al colegio, por un lado, y además al receptor de esa factura, porque ya puede, digamos, directamente meterlo como un gasto. Claro. Sí, una vez el gasto ya se puede venir a nombre del contador, de su firma o de la empresa donde trabaja. Entonces ahí él selecciona y ya hace la recarga y ya le queda, digamos, la factura electrónica por el gasto de esos timbres. Que adicional a eso, también al colegio, dentro del timbre, tiene una parte administrativa donde saca eso para la contabilidad interna del colegio. Entonces, todo como que pega. Nosotros ahí en esta herramienta damos el soporte también a ellos. Tenemos como 5 años, un poquito tal vez más. ¿Sabes como cuántas consultas nos han llegado de esto? Mira, en realidad pocas. Sí. A veces sí, a veces pasan cosas, pero yo creo que de desarrollo sí, poco. O sea, ya yo creo que bueno, pero nosotros tenemos esto, ¿verdad? Primero se contacta a soporte, después cuando soporte no puede resolver, ya nos contactan a nosotros, y es muy poco. O sea, esta solución en realidad es bastante robusta y estable. Muy estable, sí. No, yo creo que entonces yo creo que es una buena solución, ¿verdad? Esas son las mejores soluciones. Cuando el soporte es cercano a cero, claro. La solución es buena. Yo creo que más de 15 no nos han llegado, y lo más que nos han llegado es que a alguien no le llegó la clave para reenviarla, porque nos le está costando el proceso de crear la clave, pero la verdad es muy sencillo. Es fácil. Cierre. Bueno, ahí para ya ir cerrando eso, ¿qué aprendió Visight de este proyecto para construir soluciones? Yo creo que Visight aprendió que también podemos hacer, digamos, soluciones que no solo que nos agreguen, digamos, valor a nosotros como empresa, pero sino que le agreguen, digamos, un valor a los clientes, siempre muy relacionado con lo que es Visight. Sí. Entonces, yo creo que aprendimos a juntar cabezas, ¿verdad? En el diseño de estas, digamos, de estas soluciones que hacen, digamos, sentido de negocio para, o sea, no solo para Visight, pero sino para nuestros clientes. Sí, yo creo que ahí quedó muy enmarcado, y cualquiera que usa el timbre
lo voy a decir, es muy sencillo, digamos, Sí, es muy sencillo de usar. Y Yo creo que o sea, habrá sido esa la primera, digamos, el primer timbre digital creo que estuvo ahí y también creo que salió el de público, sí. Creo que salió por ahí el de públicos, Sí. y es algo que dice. de los primeros. Sí, pero sí, fue de los primeros. Sí. Y a la gente le ha gustado mucho. Yo creo que la gente cuando lo usa, la verdad lo que siempre dicen es muy sencillo de usar. Sí. A veces mucha gente no sabía que era Visage, entonces cuando le decimos, sí, ahí está en la página, ahí puedes ver que lo desarrollamos nosotros. Bueno, la interfaz es parecida. Es bastante parecida. De hecho, a mí me han llegado a decir, escucha, la interfaz del timbre es muy parecida a Visage. Sí, claro. Sí. Claro, lo hicimos nosotros. Entonces, más bien, si han utilizado la plataforma, coméntenos aquí, déjenos comentarios de qué les ha parecido, qué les ha gustado. También si hay algo que no les ha gustado, ahí también recibimos críticas y así también podemos ir mejorando. Y bueno, ya saben, eso fue Cafecito Contable, un episodio más. No olviden suscribirse, activar la campanita. Como este y todos los jueves nos vemos. Agradecer a Joseph, y Joseph, la audiencia es tuya para despedirte. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y yo creo que es un buen espacio para compartir estas experiencias, ¿verdad? La forma en la que se hacen las soluciones. Estoy seguro que a muchos les puede interesar. Y cualquier cosa ahí estamos. Nos contactan y muchas gracias. Bueno, Joseph, pura vida. Ale, falta grabar el cierre. ¿Cómo era? Ok. Si quieres estar al día en temas de contabilidad, temas fiscales, de planilla o de automatización, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones. Un saludo y hasta el próximo jueves.